que nos toca por estudiar correspondería que a los intestinos. Si nosotros hablamos de los intestinos, los podemos dividir en dos, digamos, grupos así, o los dividimos en dos grupos, que serían las porciones que conforman el intestino delgado y las porciones que conforman el intestino grueso específicamente. Intestino delgado e intestino grueso es por las características anatómicas que tienen ellos. Si hablamos del intestino delgado, pues obviamente son que porciones que tienen que dentro de su luz o son su luz muy estrechas, ¿okay? En cambio, el intestino grueso, sus características anatómicas es ¿por qué? Porque su diámetro es más amplio, o sea, el diámetro de la luz de los intestinos es más amplio, ¿okay? Si hablamos también de otras características de manera conjunta, decimos que el intestino delgado, ¿sí?, va a ser la porción más larga que tiene todo lo que vendría siendo los intestinos, y el intestino grueso pues es la parte que más corta de manera general, si es que hablamos así, ¿ok? Ahora, yo les decía que el intestino delgado, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? El intestino, ¿qué? Ya sabes, o sea, ustedes ya saben qué es lo que necesitan. No, es que no está, pero entra, si tienes que dejar algo, entra, identifica lo que les decía, el intestino delgado, ¿sí?, tiene tres porciones. Si podemos hablar qué es el intestino delgado, pues es la continuación de lo que vendría siendo del estómago. Nosotros ya hemos estudiado lo que vendría siendo que esta dilatación del tubo digestivo que correspondería al estómago. Entonces, la continuación del estómago, pues empezaría con los intestinos. La primera porción de continuación del estómago, pues sería el intestino delgado. Si hablamos de cuáles porciones tiene el intestino delgado, decimos que tiene tres, que sería la primera porción, que está que es la continuación del estómago, que sería que el duodeno, la porción más larga del intestino, que es esta que está todo enredada, ¿sí?, que correspondería al yeyuno, y una pequeña porción final que estaría entre el yeyuno y la primera porción del intestino grueso, que sería el hígado. De estas tres porciones, la porción del duodeno es considerablemente larga, ¿sí? La porción del yeyuno sería la porción más larga que tiene, en este caso, el intestino delgado y en todo el intestino, y el ilion sería una porción aproximadamente de unos 2, 3, máximo unos 5 centímetros, dependiendo de lo que vendría siendo la especie específicamente. ¿Ok? Ahora, en cambio, las siguientes porciones después del intestino delgado, las siguientes tres porciones que corresponderían sería el ciego, el colon, el recto, ¿sí?, y una pequeña porción que sería la parte final de lo que vendría siendo el tubo digestivo, que sería el canal anal, ¿sí? Entonces sería ciego, colon, en este caso, y lo que vendría siendo que el recto y obviamente el canal anal, que sería esas porciones. Ahora, para ir estudiando, lo que yo les voy a decir es que cada una de las porciones, y vamos a ir por orden, ¿sí? Entonces, primero vemos el duodeno, después el yeyuno, después vemos el ilion, el ciego, el colon, ¿sí?, el recto y el canal anal, que sería ese orden prácticamente en cómo está configurado el estómago. No, el intestino, no sería el yeyuno por un lado, después el ilion, no, en orden, ¿sí? Siempre vamos a describirlo por orden, ¿ok? Ahora, si tomamos como modelo lo que vendría siendo para estudiar los intestinos, ¿sí?, los intestinos de las diferentes especies domésticas tienen diferencias. Primero vemos lo que vendría siendo los intestinos en el caso de los carnívoros, luego nos pasamos al del equino, que sí tenemos la maqueta de lo que vendría siendo del rumiante, y el que les debería pues sería el del cerdo, ¿sí? Entonces, eso. Para la siguiente clase, ¿sí?, que sería el otro lunes, porque el viernes es feriado, según lo que dice la compañera, van a traer un cobayo, y en ese cobayo vamos a ver una porción que sería en vivo y en directo para poder observar lo que vendría siendo el ciego, ¿ok? Y hoy siempre les explico el ciego, ¿ok? Entonces traigan un cobayito, ¿sí?, para explicarles, ¿ok? ¿Sí? Entonces para el día lunes, sí, porque el viernes es feriado, ¿no? ¿Estamos seguros? Sí. Eso. Tú sales mucho los feriados, creo, ¿no? Por eso estás pendiente de eso, ¿o no? Entonces, ¿por qué dices, no, es que... Y ninguno sabe. Ok, ahora, entonces, si nosotros describimos, ¿sí?, lo que correspondería después del estómago, miren, esta es la dilatación, ¿sí?, la
dilatación, que sería el estómago, yo puedo observar aquí una acodadura. ¿Sí? Esta acodadura me da que el término del estómago y el inicio de lo que vendría siendo de qué, del duodeno. Por lo general, sí, la mayor parte de los intestinos siempre están dispuestos de qué, en una manera que central, si ustedes lo pueden observar. Para acá, quiten esa funda. Entonces, miren, entonces aquí me va a ayudar la compañera que está a mi lado. ¿Sí? Ok, ponte guantes. Entonces, lo que correspondería a los intestinos siempre están que tapizados o están que envueltos por esta serosa. ¿Cómo se denominaba esta serosa? Que tenía dos capas. Es el peritoneo, específicamente el visceral, que en este caso correspondería que al aumento mayor. ¿Okay? Entonces siempre está tapizado. ¿Sí? Eso es lo que siempre van a encontrar cuando accedan a la cavidad abdominal. Siempre se va a encontrar con esta pequeña telita que obviamente es elástica, que correspondería al peritoneo, en este caso al peritoneo visceral, que vendría siendo en este caso el aumento mayor. ¿Okay? Entonces, para poder nosotros observar los intestinos, ¿qué es de lo que deberíamos hacer? Retirar este aumento. Las funcionalidades del aumento, yo ya les he dicho, o del peritoneo visceral en este caso, o el intermedio, es mantener fijas a las asas intestinales. ¿Sí? Esa es la principal función. Perfecto. ¿Okay? Déjalo bien. Ok, entonces, en una primera instancia, miren, todo esto tiene esta disposición, así tal como está, sino que estaría protegido por esa serosa específicamente. Entonces, si yo ya retiro todo lo que vendría siendo las serosas, ¿sí? Puedo observar esta primera porción después del estómago, que correspondería a esta de aquí, que siempre está ubicándose en la porción izquierda o derecha de la cavidad abdominal. Derecha, exactamente, en la posición derecha, que correspondería en este caso al duodeno. El duodeno, ¿sí? Específicamente, como yo lo identifico, es porque es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Y tiene una forma de U, prácticamente una U, así. ¿Ok? Una U. ¿Sí? Una U mirando prácticamente su abertura hacia la parte craneal. ¿Ok? Entonces, este duodeno a su vez presenta tres porciones, ¿sí? Tres porciones. La primera porción, que es la que estoy señalando, toda esta la que estoy señalando, ¿sí ven? Hasta donde está la pinza, ¿sí ven? Toda esta porción, ¿sí? Esta es la porción, en este caso, que sería la porción descendente. La porción descendente. En la porción descendente del duodeno vamos a encontrar, ¿sí? Específicamente, ¿sí? Específicamente, una porción que tiene una flexura, ¿sí ven? Esta flexura de aquí, la primera flexura. Esta flexura que estoy tocando correspondería a la flexura craneal. Esta flexura craneal se caracteriza por tener una porción que sería la porción craneal del duodeno, ¿sí? Pero estamos hablando de la parte descendente del duodeno, ¿ok? Entonces, toda esta porción de aquí, ¿sí? Toda esta porción de aquí correspondería a la porción craneal del duodeno, ¿sí? Pero que correspondería a la parte descendente del duodeno, ¿ok? Cuidado con confundir, ¿ok? Si nosotros hablamos de la porción descendente del duodeno, podemos observar aquí una estructura, ¿sí? Que se adosa a un borde de lo que vendría siendo del duodeno, ¿sí? ¿Observan o no observan? Sí. Es esta porción de aquí. Esta porción que estoy señalando que está adherida, miren, si yo le pongo, estaría en esta posición, ¿sí ven? Ese es el páncreas. Entonces, una de las ramas del páncreas, ¿sí? O una de las lobulaciones del páncreas siempre se relaciona con lo que vendría siendo con la porción descendente, en este caso del duodeno. Entonces, esta porción del páncreas, ¿qué porción sería? ¿O qué lóbulo del páncreas? ¿Qué lóbulo? El lóbulo duodenal, ¿así? ¿Se habla así? No. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería? ¿Qué lóbulo? ¿Izquierdo, derecho, central? Derecho. Derecho, es el lóbulo derecho. ¿Sí? Es el lóbulo derecho. Entonces, el lóbulo derecho del páncreas siempre lo vamos a tener asociados a lo que vendría siendo a uno de los bordes que tiene el duodeno. ¿Ok? Específicamente del duodeno descendente. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden observar que en este caso lo que les decía, que el duodeno siempre va a estar asociado lo que vendría siendo con una de las lobulaciones del páncreas. En esa porción que se asocia a lo que vendría siendo el páncreas, es un borde específicamente.
este es un borde libre, ¿sí ven? Y en cambio, todas las asas intestinales tienen un borde donde ¿qué? Se une lo que vendría siendo el peritoneo ¿qué? Intermedio. El peritoneo intermedio que iba a tomar ¿qué? Nombres dependiendo las regiones de las que estaban uniendo. Entonces, en el borde que se está uniendo lo que vendría siendo el peritoneo, este de aquí, estoy señalando, correspondería específicamente que al peritoneo, en este caso que al peritoneo, al borde mesentérico, porque es donde se relaciona que el mesenterio. ¿Por qué no se pasan acá? Porque acá también hay espacio para ustedes, o si están viendo desde allá. A mí me da igual, ¿sí? Busquen la mejor posición, ¿ok? Entonces, si es que este de aquí es del borde mesentérico, porque se relaciona con el mesenterio o con el acero, en este caso con el peritoneo intermedio, ¿qué borde sería este? Que no tiene contacto, en cambio vuelta con el mesenterio. ¿Cuál sería? Si este es el borde mesentérico, ¿cuál sería este borde de aquí? Un borde libre. El borde que antimesentérico. Entonces, todas las asas intestinales van a tener eso, el borde antimesentérico y el borde ¿qué? Mesentérico específicamente. ¿Ok? Sí. Entonces, esas serían las principales características relacionadas de manera general. Ok. Ahora, ¿cómo yo puedo definir, ¿sí? ¿Cómo yo puedo definir que las diferentes porciones del duodeno? El duodeno, como les decía, tiene porciones, por ejemplo, tiene una flexura, la flexura craneal, que delimita lo que vendría siendo que el duodeno craneal, ¿sí? De la parte que es descendente del duodeno. Pero a su vez ustedes pueden observar aquí que justo donde está mi pinza, otra flexura. Esta flexura correspondería en este caso que a la flexura caudal. Esta flexura caudal en sí forma parte también de ¿qué? Del duodeno transverso, que solamente es de esta porción de aquí. Es una porción muy pequeñita, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Entonces, la flexura caudal, ¿sí? También es que la base del duodeno, en este caso, ¿qué? Transverso, ¿ok? Y después de esta flexura, ustedes pueden observar aquí una pequeña porción que sube, o sea, en una forma de ¿qué? De U que les decía. Entonces, esta porción de aquí que estoy tocando, en cambio, correspondería que al duodeno, en este caso, que ascendente. Entonces, por eso es lo que les decía que es que una U específicamente. Entonces, descendente, transverso y ascendente, ¿sí? Entonces, estas serían las tres porciones que tiene que el duodeno específicamente. ¿Ok? ¿Y cómo yo puedo delimitar? ¿Sí? ¿Y yo cómo puedo delimitar qué sería hasta dónde es el duodeno? Pues lo que les puedo decir aquí es que el duodeno presenta otra flexura. ¿Sí? Es una flexura de terminación del duodeno y el comienzo de qué porción, Yamile. Del yeyuno. Entonces, miren, si ustedes pueden observar, yo hago todo esto de aquí, señalo duodeno ¿qué? Descendente, transverso, esta es la flexura caudal, y luego ¿qué? El duodeno ascendente. Y aquí, miren, hay otra flexura. Esta flexura que estoy señalando es la flexura. Retiren esto. Esta flexura de aquí, que delimita el término de lo que vendría siendo el duodeno y el comienzo del yeyuno, esta flexura es la flexura que duodeno-yeyunal, ¿sí? Es la flexura duodeno-yeyunal. Esta flexura duodeno-yeyunal determina lo que vendría siendo que el término de qué, del duodeno y el comienzo de qué del yeyuno. El yeyuno, ¿cómo lo podríamos identificar fácilmente? Pues es la porción que más larga que tiene el intestino, y de hecho de todos los intestinos, y es una estructura o es el intestino que presenta mucho de estas elevaciones. Miren, si yo por ejemplo hago así, presenta que esta curvatura, que serían muchas flexuras. ¿Ven? Aquí está otra flexura, otras flexuras, ¿sí ven? Cada una de estas flexuras no las podemos identificar como flexuras como tal, sino se identifican como asas. Entonces son asas yeyunales. Entonces una asa yeyunal, esta es otra asa yeyunal, esta es otra asa yeyunal, otra asa yeyunal. Esas son las principales características que tiene el yeyuno. ¿Ok? Ahora, en el caso del duodeno, ¿sí? Hay una característica del duodeno, ¿sí? Que el duodeno siempre se está relacionando específicamente con el hígado a través de un ligamento. Ese ligamento que se permite la relación con el duodeno y el hígado, como se denomina, es un ligamento que estaba justo en lo que vendría siendo, en este caso, en el omento menor, porque en el omento menor hay un ligamento que permite la unión del hígado al duodeno.
y justo, bueno, estaría aquí roto, pero es un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Venga por acá. Si nosotros trato de identificar lo que estoy diciendo que el duodeno tiene esta característica. Tiene una flexura y aquí es otra flexura. Esta es la flexura que flexura craneal, ¿sí? Esta es la parte que craneal del duodeno, esta es la porción que descendente, esta es la porción transversa que sería la flexura que caudal, y esta de aquí sería la flexura que duodeno y yeyunal. Y obviamente ya la continuación, esto de aquí sería que yeyunal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Perfecto. En lo que vendría siendo el duodeno craneal, ¿sí? Parte craneal del duodeno, aquí, en esta porción de aquí, justo en estas porciones de aquí del duodeno craneal, existe la desembocadura de dos conductos, que sería el conducto que colédoco y el conducto pancreático. Entonces, ¿el conducto colédoco de dónde viene? ¿Y el conducto pancreático de dónde vendrá? A ver, colédoco, Adriana, ¿de dónde viene el conducto colédoco? Y desemboca justo en lo que vendría siendo ¿qué? El duodeno. El colédoco, ¿de dónde viene? Bueno, voy a tomarles una lección. A ver, ¿quién sabe? Si no, ya para poner el cero. ¿De dónde viene el colédoco? Nada, todo cero entonces. Me haces de acuerdo, todos tienen un lindo y hermoso y redondo cero de lección. Este de aquí viene del hígado. Viene del hígado. ¿Y el colédoco que saca del hígado? La bilis. ¿Qué? La bilis. La bilis, ¿ve? Sí, la bilis. Entonces, este conducto, que es el conducto del colédoco, yo ya les había dicho, es el conducto colédoco que desemboca ¿qué? En el duodeno, pero todavía yo no les explicaba, o ya creo que les dije, bueno, no sé, no me acuerdo, pero les decía que el colédoco desemboca ¿qué? En el duodeno. Les decía, no vamos a ver esto porque todavía no hemos visto intestinos, pero tengan en cuenta que el colédoco desemboca ¿qué? En el duodeno, en la primera porción del duodeno. Y el conducto pancreático, pues, ¿qué tenemos junto al duodeno? Lo que acabamos de ver, ¿qué teníamos? El páncreas. Y el páncreas tiene un conducto, que es el conducto pancreático específicamente. ¿Ok? Entonces, el conducto colédoco y el conducto pancreático desembocan a nivel de qué? De lo que vendría siendo lo que del duodeno. Del duodeno en su parte, en este caso, que sería la parte de... ¿Ok? Ahora, si nosotros definimos en qué porción, o perdón, en qué región del duodeno o en qué característica anatómica desemboca lo que vendría siendo ¿qué? El conducto colédoco y el conducto pancreático, es en una depresión. ¿Sí? ¿Okay? ¿A qué me refiero? El conducto, por ejemplo, el conducto colédoco, ¿sí? Ese es el colédoco, desemboca, ¿sí? Con su orificio, ¿sí? Y el conducto pancreático también desemboca en otro orificio. Pero estos dos orificios desembocan en una depresión que está a nivel de ¿qué? Del duodeno. Esa depresión se llama la ampolla hepatopancreática. Es una depresión. ¿Sí me entienden? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Depresión. Así, una depresión, como un bache si quieren llamarle para que me entiendan. Y en esa depresión desemboca el orificio del conducto colédoco y del conducto ¿qué? Pancreático. ¿Sí? Pero esa depresión no está expuesta, sino que está recubierta ¿por qué? Por una elevación de la mucosa.
esa protección o ese recubrimiento que tiene la ampolla hepatopancreática se denomina papila. ¿Sí? Y sería la papila que mayor. Es una papila. ¿Okay? Pero ustedes dirían entonces, pero si existe la papila mayor, ¿qué debería existir? Una menor. Perfecto. ¿Okay? Entonces hasta aquí estamos claros. ¿Sí? La ampolla que hepatopancreática. Entonces tengo la depresión, que sería la ampolla que aquí tengo la desembocadura de qué? Del conducto colédoco, y acá tengo la desembocadura del conducto ¿qué? Pancreático. Este sería el conducto pancreático y este sería el conducto ¿qué? Conducto colédoco. La protección que tiene esta ampolla hepatopancreática es una elevación, esta sería que una papila. Sería la papila duodenal, si quieren llamarlo así. ¿Ok? Entonces, okay. Ahora, dibujemos el duodeno. Entonces, un poco más hacia abajo, o sea, más hacia ¿qué sería? Hacia caudal, encuentro otra elevación. ¿Qué correspondería con qué? Con la papila duodenal menor. ¿Ok? Entonces, esta es la papila duodenal mayor y esta sería la papila duodenal que, pero que también estaría ¿qué? En la porción que más craneal que es del duodeno. ¿Ok? En esta papila duodenal menor, ¿sí? Desemboca otro conducto, que sería el conducto pancreático accesorio. Si es que entonces, si te estoy diciendo que este es en la papila duodenal menor desemboca el conducto pancreático accesorio, pues en la papila duodenal mayor, ¿qué conducto pancreático desembocaría? Si es que este es el accesorio, ¿cuál desembocaría? Si es que este es el conducto pancreático accesorio, que desemboca en la papila duodenal menor, en la papila duodenal mayor, ¿qué conducto pancreático desembocaría? Si este es el accesorio, ¿cuál sería este? A ver, empiecen a trabajar sus cerebritos, ya. A ver, dejen de dormir, dejen que saben. Que sí saben. O sea, no es que sepan, es de lógica. Entonces, este sería que principal. ¿Ok? Y entonces, esa sería la configuración. Entonces, esta sería la porción de qué? De duodeno craneal. En la parte descendente. Si es que viene de la mano. ¿Ok? Entonces, tengo la ampolla que hay aquí. Ampolla hepatopancreática. La elevación papila duodenal mayor, ¿sí? Dos conductos, el colédoco y el pancreático ¿qué? Principal. Y más abajito tengo la papila duodenal menor que desemboca el conducto pancreático accesorio. ¿Y así? Esta configuración vamos a tener que en todas las especies domésticas, pero con salvedades. Esas salvedades ya las voy a decir. ¿Ok? O les dejo de consulta para ustedes. Sí, no, también. Es válido para que vayan a revisar. Porque si no, si ni siquiera se están yendo ¿qué? A la biblioteca, ustedes sí fueron a la biblioteca. ¿Ustedes sí fueron a la biblioteca o no? Karen, ¿quién no fue a la biblioteca? Hace la mano. El día lunes anterior. ¿Por qué no fueron? Era hora libre. Pues miren las consecuencias de la hora libre. ¿Ya ve? Ya, listo, vamos. El conducto colédoco, ¿sí? El conducto colédoco. Vamos a ver. Entonces, el conducto colédoco, ¿sí? Ahí, cógelo ahí. Ok, perfecto. Entonces, miren, tengo el estómago, ¿sí? Las diferentes porciones del estómago que ya les había dicho. Tengo que, en esta porción, que sería que la flexura craneal, que correspondería que al duodeno craneal. Entonces, en esta porción del duodeno, en la que estoy señalando, aquí vamos a encontrar dos elevaciones de la mucosa, que correspondería con qué?
con la papila duodenal mayor y con la papila duodenal menor. En la papila duodenal mayor, que estaría protegiendo a la ampolla hepatopancreática, ¿sí? Vamos a encontrar la desembocadura de ¿qué? De un conducto. Un conducto que viene ¿desde dónde? Desde esta región. Miren. Bueno, aquí lo he seccionado el hígado, pero he dejado íntegro esta estructura de aquí. ¿Cómo se llama esta estructura, Yamile? Que está entre el lóbulo cuadrado, ¿sí? Y lo que vendría siendo el lóbulo, bueno, estaría entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del hígado. ¿Cómo se llama esta estructura? Miren, esta. Hombre, ya no quiero ponerles más ceros. En serio, les juro que no quiero ponerles más cero. Quiero ya ponerles un punto o ya no quiero ponerles nada. Pero ya no quiero seguirles poniendo puntos, menos. ¿Cómo se llama esta estructura? Que lo vieron cuando estábamos viendo el hígado. Vesícula. Esta es la vesícula. Esta es la vesícula, miren. ¿Sí? Esta es la vesícula. Entonces, de la vesícula se acumula lo que vendría siendo ¿qué? La bilis. Y a través del conducto colédoco desemboca o permite sacar la bilis ¿hacia dónde? A la zona del duodeno. ¿A través de qué? Del conducto colédoco. Entonces, si ustedes se acercan, ¿sí? Si ustedes se acercan, miren, justo, a ver, quiero que cojan aquí. No, ahí, para tu mano, miren. Este es el parte de que, miren, esta es la curvatura que mayor y esta es la curvatura que menor. En la curvatura menor, pues obviamente está destrozado esto de aquí, que correspondería que al aumento que aumento menor. El aumento menor es la parte de cómo se relaciona el estómago con qué, con el hígado. Y entonces aquí ha quedado una pequeña porcioncita, ¿sí ven? Esto de aquí. ¿Sí ven? Si ven esta estructura negrita que estoy señalando, ¿sí ven? Esta, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Este es el colédoco. Entonces el colédoco está inmiscuido en esta estructura. Si ven que es muy dura, ¿sí ven? Es muy dura, no es tan frágil como esta de aquí, o no es tan débil, ¿sí ven? Esto es de una estructura dura. Este es el ligamento que permite fijar el hígado al duodeno. ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Hepato qué? Duodenal. Hepatoduodenal. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el ligamento hepatoduodenal existe el tránsito de ¿qué? Del conducto colédoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? ¿Entendiste tú? ¿Sí? A ver, repite. Venga, repite. Ok, perfecto, dale. Adherido, podemos decir, está sobrepuesto, hepatopancreática, pues tendría que una elevación, que sería que la papila duodenal mayor. ¿Sí? Entonces aquí. En cambio, el otro conducto sería el conducto ¿qué? Pancreático ¿qué? Principal. Si aquí tenemos el páncreas, se relacionaba siempre con ¿qué? Con el duodeno ¿qué? Descendente, pues el conducto pancreático sería ¿qué? Principal sería más corto, en este caso. ¿Okay? Pero este es lo que quería mostrar. ¿Ya? ¿Estamos claros? Perfecto. Las principales que caen. Si ustedes recordarán, yo les decía que en el caso de que de el conducto pancreático, hay el conducto pancreático principal y el conducto pancreático que accesorio. Ya sabemos dónde desemboca, en la papila duodenal mayor o en la papila duodenal menor. Como ustedes, siempre en ese orden, ¿sí? Ahora, pero aquí hay unas diferencias, yo les decía, ¿sí? Esas diferencias radican, por ejemplo, en que si es que tiene conducto pancreático principal o tiene el accesorio, o el principal es del funcional y el accesorio es del funcional, y esa es tarea de ustedes, de ir a consultar. Yo lo sé, pero no les voy a decir. ¿Por qué? Porque si no están acostumbrados a no ir a consultar, ¿sí? Y las consecuencias en el libro de Conning, ¿sí? Y ahí van a tener ese resumen, ¿sí? En una tablita así bonita, ahí van a tener. Está en el cerdo, en el gato, todas esas especies, ¿ok? Ahora, ¿sí? A su vez, presentan, ¿sí? Presentan otro tipo de ¿qué? De características. ¿A qué características me refiero? Que a más de lo que vendría siendo de las cerosas que protegen al intestino y que mantienen fijas a lo que vendrían siendo las asas intestinales, hay otras estructuras que mantienen fijo a lo que vendría siendo los intestinos, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? A estas estructuras que mantienen fijos se les denomina pliegues, ¿sí? Son los pliegues que son derivaciones de ¿qué? Del mismo peritoneo en este caso. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces,
les decía, todo esto correspondería con ¿qué? Con el aumento que mayor. ¿Sí? Entonces, miren, yo retiro todo lo que vendría siendo ¿qué? El aumento mayor, miren, todo esto lo que está protegiendo y lubricando las vísceras, porque es grasoso, y dejo expuesto, ¿sí ven? Ahí. ¿Ok? Miren, ahí está expuesto. ¿Sí? Dejo expuesto. ¿Ok? Entonces, la primera porción que les decía que se relaciona prácticamente, o es continuación de que del estómago, correspondería con esta de aquí, que sería que el duodeno. ¿Cómo sé que es el duodeno? Porque siempre también se relaciona con ¿qué? Con el hígado. Entonces, si ven cómo se asienta el duodeno sobre el hígado, ¿sí? Entonces, miren, toda esta depresión de aquí es la depresión que duodenal que tiene que el hígado, ¿sí ven? Entonces, si yo levanto, miren, pueden encontrar aquí otra estructura que es de color que, en este caso, que cafecita, miren, aquí está, ¿sí ven? Este sería que el páncreas, ¿sí? Y lo que ya les había mostrado en otro. ¿Okay? Entonces, esta es la rama que, o el óvulo que, derecho del páncreas. Entonces, tiene una U que invertida, aquí tiene la primera flexura, acá tiene la otra flexura, este sería el duodeno transverso, y acá correspondería, en este caso, que a la parte abdominal. ¿Ok? Miren, todo eso es el duodeno. Coge aquí. Tú coge. Si no estás con guantes, me disculpas. Entonces, miren, todo esto. Parte descendente, transverso y el duodeno que ascendente. ¿Sí ven? Todo esto. Entonces, miren, todo esto son las lobulaciones que tiene que el páncreas. Este sería que, ¿qué mesenterio sería este de aquí? Si se relaciona con el duodeno. ¿Qué mesenterio? ¿Qué mesenterio sería? Cuando yo les explicaba del mesenterio, les decía, existe lo que vendría siendo el mesenterio o la serosa parietal, ¿sí? Y de ahí decía el visceral, y del visceral yo les decía, hay dos, este de aquí, ¿sí? Y este de aquí. ¿Cuál sería ese? ¿Intermedio? Es del intermedio. ¿Qué porción? Duodeno. ¿El meso qué? Duodeno. El mesoduodeno. ¿Sí? No tienen por qué inventárselo. Entonces, esto es el meso ¿qué? Duodeno, que ayuda a fijar que al duodeno. ¿En el borde qué? Mesentérico. Ahora, yo les decía que existen otras estructuras que son ¿qué? Pliegues. Los pliegues son unas estructuras parecidas que a los ligamentos, podríamos decir. ¿Sí? Tienen esas mismas características. Y el primer pliegue que vamos a encontrar aquí es en la porción que ascendente del duodeno, ¿sí? Y la parte descendente de lo que vendría siendo de qué, del colon. Entonces es el pliegue que duodeno cólico, ¿sí? Es un pliegue duodeno cólico. Entonces, si es que yo sigo esas características, miren, si ustedes extienden, ¿cuál sería el pliegue? Ahí está hecho un duodeno, ¿sí ven? ¿Ok? Entonces, si yo retiro esto de aquí, ¿sí? Miren, les decía que es entre el colon que, el duodeno que, duodeno ascendente, ¿sí? Y el que, y el colon descendente. Es un pliego que es el pliegue que, duodeno cólico. ¿Cuál crees que sea, Paula? Y es una estructura parecida que a un ligamento que me permite la fijación. Ese, ya lo rompiste, no pasa nada, ¿sí? Es ese, ¿sí ven? Es ese. Ese es un pliegue, ¿sí? ¿Vieron todos o no vieron todos? ¿Quién no vio? Señálalo. Es ese, ¿sí ven? Ese es un pliegue. Ese es el pliegue que duodeno que cólico, ¿sí? Es este. Gracias, Paula. Paula. Ok, mira, es este pliegue, ¿sí ven? Es este. ¿Sí ven? Este. Colon ¿qué? Colon descendente, es este el que estoy señalando, y este sería ¿qué? El duodeno ascendente. Todo esto es el duodeno ascendente. Entonces este es el pliegue ¿qué? Duodeno cólico, es este que estoy señalando, ¿sí ven? Okay. Aquí, miren, ¿sí ven? Es este. ¿Ok? Y que permite mantener ¿qué? Fijo a esta porción con esta porción. Duodeno ascendente con el colon descendente, es este de aquí. ¿Ok? Entonces, ese sería uno de los pliegues. Ya vamos a ver, hay más pliegues todavía. ¿Ok? Esperemos encontrarlos de aquí. Mesoduodeno, vimos del conducto colédoco, ¿sí? Vimos el conducto pancreático principal, ese no lo vimos, prácticamente sí, discúlpenme. Y el accesorio que también les he dicho. ¿Ok? Veamos páncreas, vamos a ver si podemos ver páncreas en este. A ver, aquí, alguien que meta aquí la manito, un dedito.
yo retiro aquí y aquí lo ponemos. Miren. El páncreas, ¿sí? El páncreas tiene dos lobulaciones, una lobulación izquierda y una lobulación derecha. La lobulación derecha es la que siempre va a acompañar aquí, alguien que contenga, ¿sí? La lobulación en este caso, ¿qué? Derecha, siempre es la que va a acompañar, ¿qué? En este caso, ¿qué? Al duodeno. Y entonces sería toda esta lobulación de aquí. Miren, si yo retiro esto, miren, este de aquí, ¿sí ven? Este de aquí, este pedacito de aquí, ¿sí ven? Todo esto, ¿sí ven? Esto que estoy sosteniendo. Esto que estoy sosteniendo es el páncreas, pero es la lobulación ¿qué? Derecha. ¿Por qué? Porque la lobulación derecha siempre va adosado a esta porción de aquí, que estoy lo que estoy levantando, que sería que el mesoduodeno, ¿sí? El mesoduodeno. Entonces está que incrustada, como ustedes pueden observar, ¿sí ven? Es el páncreas. Una de las lobulaciones del páncreas. Si es que ustedes baja aquí, eso, pueden meterse un poquito más acá, miren, yo levanto parte de qué, del colon, ¿sí? Y puedo observar esta porción de acá, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Vieron todos o no? ¿Quién no vio? Este de aquí, ¿sí? ¿Vieron o no? Lo que estoy señalando, ¿sí? Si quieres ponle luz a tu teléfono para que puedas, miren, acércale. Miren, entonces aquí tengo que, ¿sí ven? Lóbulo derecho y acá es el lóbulo que izquierdo. El lóbulo izquierdo va sobre la curvatura que menor del estómago. O sea, ¿en qué porción o en qué serosa estaría incrustado? ¿En qué aumento? Menor. Menor, exactamente. Entonces, mire, si yo tengo aquí el estómago, que es lo que estoy señalando, esta porción de aquí, todo esto que estoy señalando, esto de aquí, correspondería en este caso que al aumento que menor. Entonces, en el aumento menor encuentro que esta porción de aquí, del páncreas, que sería que la porción que izquierda, ¿sí? O el lóbulo izquierdo. ¿Vieron o no vieron todos? ¿Sí? ¿Quién no vio? ¿Ok? El justo en esta porción que estoy señalando, ¿sí ven? En esta porción. Esta porción que justo está en la acodadura o en la flexura que del duodeno, la flexura craneal, esta porción de aquí se denomina cuerpo. Entonces, cuerpo que es central, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. En el caso del perrito, ¿sí? Justo en esta porción que sería el cuerpo, ¿sí? Va a transitar. Vamos a ver si es que lo puedo observar. Quiero que se acerquen, ¿sí ven? Aquí y aquí. Si ven este espacio que queda aquí, ¿sí ven? Este espacio, yo no lo he roto. Este espacio justo donde está mi pinza. Dense la vuelta para que vayan viendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Sí ven? Es un espacio que queda. ¿Ya? ¿Vieron? La dura permite el paso de una estructura, ¿sí? Que la tengo aquí. Justo esta de aquí. Es esta de aquí, de color negrito esta, la que estoy levantando, ¿sí ven? Esta de aquí, ¿sí ven? Voy a hacerle así un poquito, voy a sacar esta grasa, ¿sí ven esa estructura negrita de aquí? Esta de aquí, ¿sí ven? Acerca un poquito con tu luz, ¿ya? ¿Sí ven esa estructura negra? Esta, ¿se ve o no se ve? ¿Se vio o no se vio? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Esa es la vena porta. Entonces, la vena porta, yo les he dicho, es una venita de un trayecto corto, miren, se origina desde aquí hasta acá, al hígado. Entonces, esta estructura negrita, ¿sí vieron? ¿Sí están viendo todos? ¿Sí o no? ¿Vieron o no vieron? Sí. Ya, esa es la vena porta. Esa vena porta, ¿por qué escotadura está pasando? Por esta escotadura de aquí, ¿sí ven? Por la escotadura, ¿qué? Pancreática. Entonces, la escotadura pancreática permite que el paso de lo que vendría siendo de qué? De la vena que porta. Para que se meta qué? Al hígado. Ya, eso está. Listo. Ya, volvemos. Perfecto, mira, esto se prestó para lobulaciones. Una lobulación derecha y una lobulación izquierda. Ambas lobulaciones están unidas, ¿sí? En un centro que sería que el cuerpo del páncreas. ¿Sí? En el cuerpo del páncreas existe que una depresión, una escotadura, que era la escotadura que ustedes bien, es de escotadura que pancreática, que permite el paso de qué, o justo se relaciona que la vena que porta antes de meterse qué, al hígado. ¿Ok? Ahora,
El óvulo derecho del páncreas siempre está ¿qué? Relacionándose con ¿qué? Con el mesoduodeno. Y el mesoduodeno estaba específicamente presente ¿en dónde? En el duodeno ¿qué? Descendente. En cambio, la rama ¿qué? O el lóbulo ¿qué? Izquierdo en cambio del páncreas se estaba relacionando con ¿qué? Con el aumento menor. Y el aumento menor lo tengo en la curvatura ¿qué? Menor del estómago. Eso, ¿ya? Eso es todo. ¿Sí? Entonces, esas serían las principales ¿qué? Características relacionadas con lo que vendría siendo ¿qué? Con el páncreas. Ok, perfecto. En el caso del óvulo izquierdo, ¿sí? No solamente va envuelto en lo que vendría siendo o relacionándose con la curvatura menor del estómago, sino que más se relaciona específicamente con el aumento mayor, ¿sí? Con la capa profunda del aumento mayor, ¿sí? ¿Ok? Perdón. ¿Sí? Ok, listo. Siguiente porción, ¿sí? En el caso de la siguiente porción, ¿sí? Del intestino delgado, es esta de aquí, que correspondería con ¿qué? Con el yeyuno. Las características del yeyuno, ¿sí? Lo que caracteriza al yeyuno es su gran ¿qué? Longitud, ¿sí? Es la porción más larga del intestino delgado, como ya les había dicho, y es la porción de hecho más larga de todo el intestino, incluido el intestino delgado y el intestino grueso. Una de las características principales que para yo poder diferenciar o para poder diferenciar que es el yeyuno es la presencia de ¿qué? De estas acodaduras, de estas flexuras, que se denomina asas. Entonces aquí tengo una asa, aquí tengo otra asa, aquí tengo otra asa, ¿sí ven? Todas estas son asas. Y otra de las características principales es esto, miren, si yo hago esto de ampliar, ¿qué es lo que puedo observar? Que en el borde ¿qué? Mesentérico, ¿qué es lo que puedo apreciar? Esto, lo que estoy levantando con mi dedito, ¿cómo se denomina eso? Es del mesoyeyuno, que es la derivación de ¿qué? Del mesentérico, en este caso. Es del mesenterio ¿qué? Intermedio que yo ya les decía. ¿Qué otra característica podemos observar? Que en el meso ¿qué? Yeyuno, ¿qué es lo que se puede apreciar ahí? ¿Blanco? ¿Solo es blanco o de qué otra coloración es? Y tiene filamentos ¿qué? Negros, ¿sí ven? Esos filamentos negritos que ustedes están viendo es esto, no son más que las arterias y las venas ¿qué? Yeyunales, ¿sí? Es la zona más vascularizada, ¿ok? Ahora, en todo el trayecto, ¿sí? En todo el trayecto del intestino delgado e el intestino grueso, vamos a encontrar unas pequeñas acumulaciones de tejido, por ejemplo, linfático, ¿sí? ¿Sí? Que son nodulaciones, si quieren llamarlo. Esas nodulaciones que vamos a encontrar, ¿sí? Que lamentablemente no les voy a poder enseñar porque no las he encontrado yo, ¿sí? Porque son un número de como de 20, de 21, y está en todo el trayecto del intestino. Son unas estructuras, unos nódulos linfáticos que encontramos aquí, justo aquí, en el borde mesentérico. Se denominan las placas de Peyer. Esas placas de Peyer que están aquí, justo en el borde ¿qué? El borde mesentérico, su disposición es desde ¿qué? Desde el duodeno hasta ¿qué? Hasta el recto. Y el número va a variar, más o menos son 20, 25, en algunos van a encontrar 30, ¿sí? Son las denominadas placas de Peyer, que tiene que ver con el sistema inmunológico. ¿Ok? Representa, ¿sí? Lo que les decía, al yeyuno es esto, la presencia de ¿qué? Del mesoyeyuno, las arterias y las venas ¿qué? Yeyunales específicamente, ¿sí? Y lo que vendría siendo ¿qué? Las asas yeyunales, ¿ok? Entonces, el profesor me ha dicho que sigo yo, por ejemplo, al duodeno, sigo el duodeno y todo esto es de ¿qué? Yeyuno, 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 ¿sí ven? Muy largo. Yeyuno, yeyuno, yeyuno. Y en algún momento ese yeyuno, ¿sí? Va a cambiar de ¿qué? De forma y va a apreciarse otra estructura. En este de aquí no se aprecia eso. Vamos a ver en el de acá. Yo tengo el duodeno, perfecto. El duodeno, ¿sí? Lo tengo aquí, ¿sí? Mire, duodeno, mire. Y aquí el duodeno hace esta flexura. Este es el ascendente. Y todo esto que yo estoy señalando ya sería ¿qué? Yeyuno. Pues mire, yeyuno, sigo con el yeyuno. Mire, todo esto correspondería ¿qué?
al meso ¿qué? Al meso yeyuno. Entonces sigo yeyuno, yeyuno, yeyuno. Miren, ¿sí ven? Es muy largo el yeyuno, ¿sí ven? Muy largo, ¿sí ven? Sigo aquí, yeyuno, yeyuno. Miren, sigue, 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 sigue. Y pa, aquí, miren, el yeyuno hace la última asa. Y entonces esta porción recta, ¿qué sería? Ilion. Miren, entonces, ¿ven? Aquí, última flexura o la última asa. Y aquí viene esta porción recta. ¿Qué porción sería esa? Ilion. El ilion. ¿Sí? El ilion mide desde aquí hasta acá. ¿Cuánto medirá? Unos que 5 centímetros aproximadamente, 6 centímetros. ¿Okay? Entonces es una porción que más corta. Dentro de sus características, ¿qué podemos decir? Es la porción que más corta que tiene que el intestino delgado. ¿Sí? Es una porción. Pero esta porción ya se relaciona con esta estructura de un fondo de saco. ¿Sí ven? Miren, es parte del intestino. Esto de aquí ya es del ciego. Es la primera porción que tiene que el intestino grueso. Entonces, justo en esta porción del ilion vamos a encontrar lo que vendría siendo un pliegue. Miren, este es el ilion y este es el ciego. ¿Qué se puede observar? A ver, ese pliegue blanquecino, ¿sí ven? Ese pliegue blanquecino, que es lo que se relacionó a Karen, señaló, ¿sí ven? Es el pliegue que iliocecal, porque se relaciona con el ciego, y el ciego se denomina secum, ¿sí? De ciego. Okay. Entonces, este es el primer pliegue. ¿Pliegue qué? Iliocecal, ¿sí? Y aquí hay otro pliegue, de una vez, ¿sí ven? Este es el ciego, pero ya no se relaciona con el ilio, sino se relaciona con la continuación de lo que vendría siendo del intestino grueso. Si esta es la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, ¿cuál era la segunda porción del intestino grueso? El colon. Entonces esto de aquí ya es el colon. Entonces miren, ¿sí ven? Ilio, y este de aquí es el colon. Entonces este es el ciego. Miren, hay dos pliegues. Este pliegue de aquí y este pliegue de aquí. ¿Qué pliegue sería este de aquí? Que permite también mantener que fijo el ciego al colon. ¿Cómo se denomina? ¿Pliegue qué? Seco cólico. Entonces este es el pliegue iliocecal, este blanquecito, y este de aquí sería ¿qué? El pliegue que seco cólico. Dos pliegues de fijación. Pero pliegues de fijación ¿de qué? Del ciego, de esta estructura. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Ok? Y entonces, dentro de las características del ilion, ¿qué podemos diferenciar? Miren, esto también de aquí, esto de aquí, la presencia de ¿qué? De su mesenterio. ¿Cómo se llamaría este mesenterio que se relaciona solo con el ilio? ¿Meso qué? Es el mesoilio, es de esta estructura de aquí, ¿sí? Es el mesoilio. Okay. Entonces, esas serían las principales características relacionadas con el ilio. Lo que ustedes pueden observar aquí, si ven estos túmulos de aquí, ¿sí ven? De color más oscuro, que se relaciona con ¿qué? Con el mesoilio, con el mesoyeyuno, ¿sí? Esto de aquí son nodulaciones linfáticas, son los nódulos linfáticos yeyunales específicamente, estos de aquí, ¿sí ven? Que están en toda la convergencia de ¿qué? En los puntos de unión de ¿qué? Del yeyuno, ¿sí ven? Esto de aquí, ¿ok? Entonces, la siguiente porción, ¿sí? De lo que vendría siendo el ilio, ¿sí? Se relaciona a eso, borde ¿qué? Antimesentérico, borde mesentérico. Justo aquí, entre el punto de la desembocadura del ilio con el ciego, hay un orificio, ¿sí? Que es el paso del contenido, o que permite el paso del contenido del ilio hasta el ciego. Es el orificio iliaco, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tratar de observar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se ve bonito el páncreas, ¿sí? Siempre el páncreas, aquí y acá el páncreas, ¿ve? Ahí se ve, miren, ahí se ve el páncreas mejorcito. Ayuda a contener, ¿quieres? Aquí, contén tú aquí. Miren, ahí se ve el páncreas. Miren. Se ve bonito el páncreas. Aquí alguien que me da la mano aquí. Ok, miren, ahí se ve el páncreas muy bonito, con sus dos lobulaciones, la izquierda y la derecha.
estaba sobre la rama profunda de qué, del aumento que mayor, ¿sí? Relacionándose un poquito con qué, con el aumento que menor, que es esta porción de aquí. Esta de aquí vendría siendo que la vena porta, y esta es que sería la escotadura pancreática, ¿sí? Muy bonito, este se ve perfecto, por eso creo que yo le debí dejarles. Ok, mire, ¿por qué sé que es la vena porta? Mire, porque junto a la vena porta, ¿sí?, hay otra vena, mire, que es esta de aquí. No sé si es que pueden observar, es esta de aquí, ¿sí ven? ¿Bien? Esta es la porta, y esta de aquí, ¿cuál sería? La cava. Esta es la cava caudal, ¿sí?, que va junto a la porta. Entonces, esta es la porta, y esta de aquí es la cava caudal, porque están del lado derecho. Del lado izquierdo sería que la aorta. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Entendimos? ¿Ok? Entonces, sigo, y justo aquí voy a encontrar lo que vendría siendo que el ilio, y esto sería que el ciego. Entre, miren, aquí, este es del ilio, este es del ciego, ¿sí ven? No pierdan de vista eso. ¿Okay? Aquí la desembocadura de qué, del ilio, desemboca en dónde, en el ciego. Esta parte que estoy relacionando, miren, esta de aquí, esta es la parte del, en este caso, de la base del ciego. Base del ciego, cuerpo del ciego, y lo que vendría siendo esta puntita de aquí, todo esto de aquí, sería que el vértice. Vértice, cuerpo y base. En la base, aquí, justo aquí, voy a encontrar un orificio. Préstame, ahora sí préstame tu hoja de bisturí que lo estaba. Vamos a cortar aquí. Aquí van a hacer un cuadrado. Justo ahí. Vayan y vean dónde cae. Justo ahí. Y vayan viendo con el ciego. ¿Sí? La porción donde la base del ciego. Ay. Se ve, pero es un hueco. Una de las características principales que tiene que el hilo. Entonces, se ha terminado ¿qué? El intestino delgado, y empezamos con lo que vendría siendo ¿qué? El intestino grueso. El intestino grueso, ¿sí? Lo que empiezan con el intestino grueso es esto, que correspondería con ¿qué? Con el ciego. El ciego específicamente, ¿sí? El ciego tiene tres porciones. Tiene su base, que era la que siempre estaba en contacto con ¿qué? Con el ilio, el cuerpo y el vértice. ¿Okay? En el caso del ciego de otras especies domésticas, yo creo que primero terminamos con esto y les digo las diferencias, ¿ya? Para no ir, para ir en orden, ¿ok? Entonces estamos claros. El ciego, en el caso, por ejemplo, del perrito, no es, digamos, no tiene mucho, digamos, desarrollo, ¿sí? Pero en otras especies, por ejemplo, como el caso de ¿qué? De los herbívoros, como el equino y como el conejo y como el cobayo, el ciego es muy desarrollado, ¿sí? ¿Okay? Esa sería una principal característica, ¿ok? Entonces, si yo continúo con el ciego, ¿sí? ¿Ok? Ya observé los dos pliegues de fijación en el perrito de allá del ciego. La siguiente porción, ¿sí? La siguiente porción, ¿cuál sería? El color. El colon, exactamente. Entonces, bueno, ok. Entonces, vamos a verlo acá mejor. ¿Qué? El ilio, ciego, vértice, ¿sí? Cuerpo, y obviamente acá ¿qué? La base. En la base, lo que les decía, voy a encontrar que el orificio que me comunica que lo que vendría siendo que el ilion con el ciego. Pero también en la base del ciego yo voy a encontrar que la continuación, que sería esta porción de aquí, si ven, miren, este es el ilio, este es el ciego, y el ciego estaría ¿qué? Interpuesto entre ¿qué? Entre el ilio y el colon, si ven, este es el colon ya, este es el ilio y este es el colon, este es el ciego, ¿ok? Entonces, este es el pliegue que, miren, ¿sí ven? Este pliegue. Este es el pliegue que va del ciego al colon. Este es el pliegue que seco cólico, ¿sí ven? Porque esto de aquí es el colon. El colon tiene tres porciones. Tiene una porción ascendente, tiene una porción transversa y una porción descendente. ¿Ok?
¿Qué caracteriza a la porción ascendente? Que es muy corta, ¿sí? Es esta de aquí. Es muy corta en este sentido. Esta es la porción ascendente. Esta es la porción transversa y todo esto de aquí, miren, a ver, sería porción ascendente, perdón, ¿sí? Porción ascendente, porción transversa y porción, en este caso, vamos a verlo aquí, miren, porción descendente. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que hace también aquí? A ver, miren, esta es una porción descendente, esta es la porción transversa y esta es la porción ascendente. ¿Qué es lo que hace? Es ancho. No, claro que está ancho, miren, ¿sí ven? Hago así, esta es la base, como una U. Si el duodeno hacía una U, porque tenía 3 porciones, esta que también hace una U, pero es una U como mirando ¿qué? Hacia caudal, pero la parte de ¿qué? De la abertura de la U. La base estaría acá, mirando hacia craneal, y la U, a la abertura de la U, se miraría que hacia caudal. Entonces, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Duodeno, ¿qué? Perdón, colon, ¿qué? Ascendente, colon transverso, ¿sí? Y colon descendente, todo esto. Y luego aquí hace una pequeña, ¿qué? Flexura, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve esa flexura? Esta de aquí, justo la que estoy tocando, ¿sí ven? Esta flexura, justo la que estoy levantando. Al término de esta flexura, todo lo que estoy señalando aquí sería que recto. Esto es del recto. ¿Okay? ¿Cómo se denomina a esta porción que está manteniendo fija al colon? Esto de aquí, ¿cómo se denomina esto? Mesenterio cólico. Mesenterio cólico. Mesencólico. Mesocólico. Ah, Sí, mesocólico. es el mesocólico. O el mesocolon, esto de aquí. Es el mesocolon. Esto es del mesocolo. Todavía sigue teniendo ¿qué? Nódulos linfáticos. Si ven estos de aquí, ¿sí? Las placas de Peyer están en el borde mesentérico. Cuidado con confundirse, justo aquí. Y entonces, si hago todo esto, miren, esto es ¿qué? El meso ¿qué? El mesocolon. Y después del mesocolon viene ¿qué? El recto. Miren, quito la vejiga para poder observar. ¿Y qué sería esto que estoy levantando con mis deditos? ¿Sí ven? Esa telita blanquecina que se relacionaría con el recto. ¿Qué sería esto? El mesorrecto. ¿Sí ven? Justo donde. ¿Sí ven? Entonces, si ven, las asas los intestinos se mantienen fijos ¿con qué? Con todos estos pliegues de fijación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿ok? Miren, ¿sí? Todo esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas serían las principales ¿qué? Características relacionadas. ¿Ok? Y esto. Y se termina el intestino de qué? Grueso y delgado de lo que vamos a decir. Cuando hablamos del recto, esto les voy a mostrar vamos a ver si podemos identificar. ¿Ok? Vuélvele. Vamos a taparle para que no se reseque, para enseñarles a sus compañeros. ¿Ok? Ah, perdón. Ok. Perdón. Ok, aquí. Entre el ciego y el colon también existe otro orificio. Claro, si es que había aquí un orificio entre el ilio y el ciego, entre el ciego y el colon, también va a haber ¿qué? Otro orificio. Ese orificio, presten para sacarle aquí, préstenme la hojita de bisturí. Ahí, vean cómo traspasa. Háganle así y vean hasta dónde llega la punta. Es el orificio secocólico. ¿Sí? Aquí, vamos a verlo. Aquí está el ciego. ¿Sí? El orificio que ya les decía. ¿Sí? El colon ascendente presenta una flexura. ¿Sí? ¿Qué es esta flexura de aquí? Esta es la flexura cólica derecha. Esta es la flexura cólica derecha. Si es que esta es una flexura, esta seguiría la siguiente flexura. Si le sigo acá, vamos a verle. Mire, otra flexura, ¿sí ven? Esta es la flexura cólica en el cambio que izquierda. Pues flexura cólica izquierda, ¿sí? Que estaría en el ¿qué? Primera, flexura cólica ¿qué? Derecha, que está entre ¿qué? Entre el colon ascendente y parte de ¿qué? Del colon, en este caso, sí, el colon ascendente. Luego, sigo, tengo ¿qué? Otra flexura, que es la flexura ¿qué? Cólica, en este caso ¿qué? Izquierda, que estaría ¿qué? En el colon ¿qué? Transverso, específicamente, este de aquí. Y el colon descendente, pues que sería este de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí, colon descendente. Ahí está.
y obviamente este sería ya el recto. Ahora, bueno, nuestro colon, ya les dije, irrigación, y relación al recto, ¿sí? ¿Ok? La única característica importante del recto, pues obviamente sería que su pliegue, que sería que parte de que del mesorrecto específicamente, presten una tijerita ya. Vamos a cortar el recto, vamos a ver. Aquí. Vengan a acérquense a ver. Sacamos todo, ¿sí? Lo que le diferencia al recto es que el recto presenta unas pequeñas elevaciones de su mucosa, así como unas especies como han visto el camino de herradura de un caballo cuando va por ejemplo en el lodo. ¿Qué es lo que hace así? ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, hace así una elevación, luego una depresión, luego otra elevación y otra depresión, ¿sí? Es así, como unas ondas. Esas características son características específicamente del recto. En esa zona del recto, esas depresiones lo que hacen es que compactar las heces y dan la forma de las heces. Por eso, por ejemplo, ustedes pueden observar que las heces de, por ejemplo, de un roedor son diferentes a las heces, por ejemplo, de un cobayo, o de las heces de un cobayo son diferentes a las heces, por ejemplo, de un conejo, o las heces, por ejemplo, de una oveja o de una cabra. ¿Se han visto cómo son? Roedores Exactamente. larguitos. Entonces, esa formación de las heces, esa compactación de las heces ocurre justo aquí, en el recto, por esos pliegues, por esos estrangulamientos. ¿Sí? Para que me entiendan, venga, vamos a... Pero es de manera interna. Entonces aquí se compacta las heces, aquí se compacta y se compacta. Pero claro, ese proceso de compactación, ¿sí? Por ejemplo, es más notorio que en qué especies. Por ejemplo, en rumiantes, hablando por ejemplo de la oveja, de la cabra, o hablando por ejemplo de especies que sean roedores, como por ejemplo el cobayo o como el conejo. Entonces por eso permite dar que la forma a las heces. Y no es más ¿por qué? Porque la mucosa que tiene en este caso que el recto tiene así unas ondulaciones. Así. Y entonces esas ondulaciones lo que permiten es que compacten. La zona del recto es una zona que permite absorción extra de agua. ¿Sí? Entonces le saca la mayor cantidad de contenido líquido que tengan las heces, las compacta más y saca agua. Por eso en un animal, por ejemplo, que esté por ejemplo en un caballo, son muy compactas, un pequeño rumiante. Pero ya si que tiene mucho contenido líquido, las heces a veces salen sin forma. ¿Sí? Me hacen lo que vendría siendo la vascularización de todo lo que vendría siendo el intestino. Sí, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan de trabajo? Que me hagan un esquema de cuáles serían las principales arterias, ¿sí? Que se encargan de la vascularización, en este caso de qué, de los intestinos, ¿sí? Eso, y la inervación, ¿sí? También a través de un esquema, y el drenaje linfático, ¿ok? Entonces, un bonito dibujo en sus cuadernos para que entiendan, ¿ok? Ahora, en lo que vendría siendo, a ver, irrigación, inervación y drenaje linfático, ¿ok? Esos tres aspectos. De lo que vendría siendo de los intestinos, ¿sí? De los intestinos, a nivel de, sí, los intestinos, tienen dos tipos de plexos. ¿Sí? Estos plexos son de tipo nervioso. Son dos plexos. El plexo mioentérico, ¿sí? Y el plexo submucoso. ¿Sí? Entonces, estos plexos lo que van a permitir es que una inervación. ¿Sí? O sea, para que me entiendan, hay el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Eso se descubrió hace como un par de años, como unos 10 años hacia atrás. O sea, ¿qué quiero decir? Que el intestino
¿sí? Tiene una conexión directa con, vengo diciendo, ¿con qué? Con el sistema nervioso central, y es del sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces, por eso dicen que mucho de lo que sucede en el intestino, ¿sí? Tiene que ver por ejemplo, con el sistema. ¿Cómo se dieron en cuenta? ¿Cómo se podrían haber dado cuenta que existía una conexión directa entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico? Ya no, ni siquiera tiene que pasar, por ejemplo, es una conexión directa. ¿Cómo se podrían haber dado cuenta? ¿Quién ha comido mucho en las noches? Por ejemplo, ¿quién a las 10, 11 de la noche va y se pega una montaña de comida? ¿Y cómo es el sueño? No se puede dormir, se tiene pesadillas, se tiene pesadez. Entonces ese sería un principio de cómo surgió esto, de una conexión directa entre las grasas intestinales y el sistema nervioso. Entonces ese sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico o visceral también se le llama, ¿sí? Está dado por lo que vengo diciendo, el plexo mioentérico y el plexo submucoso. El plexo mioentérico, esto es teórico, ¿sí? Mioentérico, tiene que ver con unas fibras que se llaman las fibras de Auerbach, ¿sí? Y tiene que ver con qué? Con las fibras, en este caso, de tipo nervioso, que inervan las fibras longitudinales y transversas del músculo liso de los intestinos, ¿ok? Entonces permite que una contracción. En cambio, el plexo submucoso, ¿sí? También se llama plexo submucoso, o en este caso, o de Meissner, ¿sí? M-E-I-S-S-E-E-N, Meissner, ¿ok? Tiene que ver en cambio con la inervación de la mucosa intestinal, tiene que ver con la secreción, específicamente de qué, de secreción, en este caso de la mucosa, ¿ok? Ok, ahora, ¿sí? Ok, ahora, están presentes estos dos plexos, lo que les decía, el mioentérico y el submucoso, siempre están presentes en lo que ven diciendo el intestino delgado y el intestino grueso. Eso es teórico, pero lo van a encontrar en los libros actuales, no en los antiguos. En los libros actuales van a encontrar estos dos plexos. Hola, ¿sí? El plexo mioentérico y el submucoso, ¿ok? Y ya está. Eso sería todo. ¿Okay? Para la siguiente clase, ¿sí? Para la siguiente clase, que sería el día lunes, porque el viernes nos vamos de que es feriado, gracias a la compañera. Sí, sigamos. ¿Ok? Vemos cómo son las diferencias del intestino delgado, el intestino grueso, de las otras especies. ¿Ok? Mientras tanto, guarden todo ello. Del corazón. Les decía que del atrio, del ventrículo que el ventrículo izquierdo surge que una gran arteria, ¿sí? Los principales troncos hasta la zona del diafragma ya lo hemos visto, ¿sí? Okay. Aquí había una frénica craneal y una frénica caudal, que se encargan de qué, de la inervación, de la irrigación de qué, del diafragma. Y después viene un gran tronco común que correspondería con qué, con el tronco que celíaco. Tronco celíaco. 3, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática. Ese sería el primer tronco, ¿no? Luego hay un segundo tronco, que sería la mesentérica craneal. ¿Sí? Entonces esta sería el tronco celíaco y este sería ¿qué? La mesentérica craneal. De la mesentérica craneal, ahora sí, ustedes me van a sacar cuáles serían las principales ramas que están y a qué estructuras van. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, aquí sale la arteria, por ejemplo, duodenal, ¿hacia dónde va? Al páncreas. ¿Qué porción? Craneal. Y van haciendo ese estilo. ¿Ok? ¿Sí me entienden cómo tienen que hacer? No es un trabajo para ustedes, ¿sí? Es para ustedes, por ejemplo. ¿Okay? Luego, de la mesentérica craneal, ¿sí? Viene un segundo tronco que se relaciona con los riñones. Son dos, son las arterias renales. ¿Sí? Entonces esta sería el primer tronco, este sería el segundo y este sería el tercero. Un cuarto tronco tiene que ver, igual, es par,
porque son dos. Pueden ser para los ovarios o para los testículos. ¿Cuántos ovarios hay? Karen. Dos. Izquierdo y uno derecho. Entonces sería que la arteria ovárica. Y para los machos, ¿cuál sería? ¿Qué arteria sería? Testicular. La testicular, izquierda o derecha. Entonces, esta sería ¿qué? El cuarto ¿qué? Tronco. ¿Sí? Entonces sería la mesentérica craneal, esta sería ¿qué? La renal y esta sería ¿qué? Se llaman las gonadales. ¿Sí? Y luego viene un tronco. Si es que esta sería la mesentérica craneal, ¿cuál sería esta? Mesentérica La caudal. mesentérica caudal. ¿Ok? Y entonces sacan cuáles son las ramas. Esta es única, esta no es par, esta es única. ¿Ok? Entonces esta sería que la quinta, la caudal. ¿Ok? Y luego, ¿sí? Se continúa la aorta y da dos ramas. Unas externas, que son pares, y luego da unas internas. ¿Cuáles serían esas? Las ilíacas. Primero sale la arteria ilíaca externa, que se encargan de la vascularización de las extremidades. ¿Sí? Y en cambio, las arterias ilíaca interna se encargan de la vascularización de todas las vísceras que están a nivel de ¿qué? De la caja pélvica. Y esa sería la terminación como troncos, grandes troncos de la arteria aorta. Y luego, la aorta, su terminación es un filamento así muy delgado, que es la sacra media. La sacra media que termina como arteria coxígea. Esta sería la arteria sacra media y la parte más terminal sería que la arteria coxígea. ¿Qué estaría relacionándose específicamente con qué? Con la región de las vértebras. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, este es el diagrama que quiero que usted siga. Y especificando hacia qué órgano se encarga su vascularización. ¿Ok? Listo.